Bienvenidos una vez más a Atletismo a Fondo, el programa del atletismo colombiano que se emite por el canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano. Una vez más, hablando de lo que nos apasiona, de lo que más nos gusta, con la actualidad del atletismo colombiano, con lo que pasa en el mundo y también con los invitados especiales. Además, con la agenda de lo que viene para el deporte rey en nuestro país. Empezamos con este resumen deportivo y hay que decir que se disputó finalmente el Campeonato Nacional de Saltos y Pruebas Múltiples en Ibagué. Recordemos que este Campeonato Nacional de Salto y Pruebas Múltiples, como se llama originalmente, también incluyó pruebas de velocidad. Y después, en una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Atletismo, por solicitud de las ligas, se incluyeron algunas pruebas de semifondo y fondo, como la de 800 metros, 1500 y 5000 metros, además de la de los 3000 metros de la categoría sub-20. ¿Por qué? Porque recordemos que era el último clasificatorio para los Juegos Nacionales. De ahí que se haya incluido las pruebas de velocidad y estas que les estoy contando de semifondo y fondo. ¿Y por qué la de los 3000 metros de los sub-20? Porque recordemos que Bogotá va a ser sede del Campeonato Suramericano de la categoría sub-20 y había que también buscar la posibilidad de una última oportunidad para que los muchachos mostraran su talento en esta prueba de fondo para el caso de los 3000 metros planos de los sub-20. Y los demás, pues bueno, buscando marca de clasificación para los Juegos Nacionales. Recordemos que las marcas de clasificación de los Juegos Nacionales se cierran el 11 de mayo porque la Carta Magna habla de 6 meses antes del inicio de las justas y las justas están programadas para disputarse en el eje cafetero a partir del 11 de noviembre. De ahí que este campeonato de Ibagué haya sido el último selectivo o el último clasificatorio para el campeonato nacional. Recordemos además que las marcas que se exigen como federación, como organización para los Juegos Nacionales son incluso diferentes a las marcas que se exigen en las diferentes ligas. Un ejemplo, Cristian Moreno había competido en el campeonato de Interclubes de Bogotá en los 5000 metros planos. Él venía de competir en la media maratón de Madrid y acá hizo una marca sobre 15.09, una marca que sin problema lo clasifica para Juegos Nacionales, pero Cundinamarca, como un departamento que es candidato para pelear por las medallas, le exigía una marca por debajo de los 15 minutos a este muchacho Cristian Moreno. Fue y compitió en Ibagué y afortunadamente logró un buen resultado con 14.36, bajó. En esta prueba ganó Gerard Giraldo. Se disputó una muy bonita prueba de los 5000 metros planos con el primer lugar para Gerard Giraldo y el segundo para Cristian Moreno. Y el tercer lugar, el podio, para hay que decirlo, para Luis Mariano Ortiz, un muchacho que está resurgiendo en la Liga de Antioquia. Todos por debajo de 15 minutos. Y en cuanto a ese resumen de resultados, tenemos que decir que los atletas que más se destacaron, los que se venían destacando en la temporada son Evilis Aguilar, en la prueba de los 400 metros planos, recordemos que venía bajando ya la barrera de los 52 segundos en repetidas oportunidades. Aquí volvió a hacerlo, hizo 51.39 en la semifinal y corrió los 200 metros. En los 200 metros hizo 22.96. Se convirtió en la sexta mujer de la historia, sexta mujer colombiana de la historia que rompe la barrera de los 23 segundos. Recientemente lo había hecho su compañera Lina Nicona con 22.88, a tan solo 3 centésimas del récord nacional de una de las legendarias, la semifinalista olímpica Felipa Palacios, que tiene como récord nacional 22.85. Eso es lo importante en estas pruebas de velocidad. Y en cuanto a Lina, también hay que destacar que se convierte en la carta colombiana para las pruebas de velocidad, no solamente en los 200 metros con esa marca que estamos hablando. En Ibagué hizo 23.05, venía de marcar 22.88 y en los 100 metros planos en el campeonato de Ibagué marcó 11.50. Y el otro atleta destacado, Arnovis Dalmero. Recordemos que Arnovis Dalmero en el campeonato Interclubes de Bogotá había hecho el récord nacional con 8 metros 18 centímetros a tan solo 7 centímetros de la marca exigida para el campeonato mundial de Hungría en Budapest, que está fijada en 8.25. En Ibagué volvió a marcar por encima de los 8 metros, 8.01 su marca. También hizo el salto triple, pero aquí lo hizo solamente buscando la clasificación para los Juegos Nacionales, hizo un solo intento, logró 16.07 y con eso queda inscrito en los Juegos Nacionales. Recordemos que Arnovis Dalmero es de la Liga del Magdalena. Y la otra atleta destacada, que también se ha venido destacando en la temporada 2023, fue Natalia Linares, quien en el salto largo hizo 6.37. Recordemos, ella fue medallista mundial de la categoría sub-20 en Cali 2022, fue medallista de plata y es otra de las cartas colombianas pensando en la posibilidad de clasificar al Campeonato Mundial de Budapest que se disputará en el mes de agosto. ¿Qué otra cosa hay que decir de este campeonato? Que como se buscaban marcas de clasificación mínimas para los Juegos Nacionales, reaparecieron atletas que estaban como
sin competir, no decimos que perdidos, pero estaban era trabajando y entrenando, pero sin competir, buscando precisamente su punto de forma para los Juegos Nacionales, pero tenían que buscar la marca de clasificación. Y ahí están olímpicos, por ejemplo, como Carlos Lemus de las Fuerzas Armadas, corrió la semifinal de los 400 metros planos, hizo 49 segundos y ya, no corrió la final porque están buscando marca de clasificación para Juegos Nacionales. Lo propio hizo Gilmar Herrera Madera, otro atleta también mundialista en los 400 metros planos, y también Bernardo Baloyes en los 200 metros planos. Esos es como los más destacados de este campeonato nacional de saltos y pruebas combinadas que se disputó en la ciudad de Ibagué. ¿Qué otro hecho tuvimos el fin de semana en el atletismo colombiano? Pues bueno, la participación de los 3 atletas colombianos en el maratón de Hamburgo. El mejor, Sergio López. Su marca 2:15:15, mejora su marca personal en más de 6 minutos, un muy buen registro para él. Ya vamos a discutir un poco, porque el tema de hoy es precisamente hablar de maratón, ya vamos a discutir un poco lo que pasó en Hamburgo y lo que viene para Colombia en el maratón, en las pruebas de maratón, pensando en la clasificación a los Juegos Olímpicos. Andrés López, su hermano, se retiró y el otro participante de este maratón de Hamburgo fue Jason Suárez del equipo Elite Aces, que también se retiró. Vamos a hablar más adelante de esto que sucedió en Hamburgo y de lo que espera para los colombianos en la ruta a los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto con lo que tiene que ver con la actualidad del atletismo colombiano del pasado fin de semana, y abrimos ahora sí nuestro espacio para el invitado de hoy. El invitado de hoy no es un atleta, como hemos venido haciéndolo en Atletismo a Fondo, es un especialista en atletismo, es un compañero, es un colega que sigue los pasos especialmente de estas pruebas de atletismo a fondo, es el jefe de prensa del equipo Porvenir, jefe de prensa de la Media Maratón de Bogotá, y que tiene mucho bagaje y mucho conocimiento en las pruebas de fondo, para que discutamos un poquitico de esto del maratón, lo que viene para Colombia, los retos que tenemos en la temporada, las posibilidades de clasificar o no a los Juegos Olímpicos, dónde tenemos posibilidades, por qué sí o por qué no. Él, como guía o como jefe de prensa del equipo Porvenir, que tiene 10 atletas especializados en semifondo y fondo, pues vamos a poder discutir mucho sobre esto. Quiero darle la bienvenida entonces a Jorge Lozano, mi compañero, para que hablemos en el tema de hoy que se llama Hablemos de Maratón. Jorge. Un gusto, Julio, un abrazo para todos aquí en el canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano. De verdad muy agradecido por esta invitación. Y así es, pues este año nos ha deparado importantes noticias, no muy positivas desde luego, de cara a la presencia de maratonistas en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, pero para eso estamos acá, para dialogar. Solo permítame agregarle una noticia a lo sucedido el fin de semana. Hablamos de Ibagué, hablamos de Hamburgo, nos faltó Madrid. La Maratón de Madrid, donde estuvo Yesid Orjuela, el deportista de la Liga de Bogotá, quien marcó 2:24:53, fue casilla 13, venía hace muy poco de ser campeón suramericano de maratón en Guyana, 2:34. Gracias, Jorge, gracias por esa aclaración ahí para Yesid, que venía así efectivamente compitiendo en el Maratón de Madrid. Bueno, Jorge, empecemos por hablar de Hamburgo. Allí tuvimos 3 atletas colombianos, desafortunadamente 2 se retiraron, Jason Suárez y Andrés López. Pero lo que pasa con Sergio López, esa marca de 2:15, primero que todo, la consideramos buena. En la crítica periodística especializada creo que la podemos considerar como una buena marca, por un dato así de sencillo. Primero, porque se ubica en el puesto 13 del escalafón de Colombia en todos los tiempos, en el puesto 13. O sea, no cualquiera hace 2:15 maratón, o no cualquiera ha hecho 2:15 maratón. Creo que desde ese punto de vista es bueno. Y los que hablan, porque tras la noticia que hemos publicado en Runicolombia, muchos aficionados dicen, no, pero no tenemos nada que hacer, en el mundo no estamos. Pero creo que hace un buen registro Sergio López, teniendo en cuenta que hablan de que no hay renovación, de que nuestros maratonistas están por encima de los 32, 33 años. Pues bien, Sergio López sí es de la nueva generación. Sergio López tiene 26 años. Creo que ahí es importante destacar esto, Jorge, en cuanto al resultado de Hamburgo, que no es el que esperábamos, por supuesto, porque si hablamos de que la marca de clasificación para los Juegos Olímpicos es 2:08:10, pues se busca que estemos marcando sobre 2:10 o 2:11 para tener un buen puesto en el escalafón.
este 2.15 no nos va a dejar bien ubicado en el escalafón, pero por lo menos queda ubicado y con una expectativa ahí para que sea una de las cartas para buscar esa clasificación a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo vio la participación de Hamburgo independientemente? Bueno, el 2.15 de Sergio y el retiro de los otros dos colombianos. Bueno, muy importante partir, Julio, del hecho de que con Sergio López, un chico, como usted lo reseña, de 26 años, con una diferencia de edad de un Gerard Giraldo de 33, de un Iván González de 35, de un Jason Suárez de 32, pues si bien no podemos pensarlo en un futuro inmediato, hablo de París 2024, sí lo podemos ir proyectando porque es una nueva realidad, uno de los nuevos maratonistas que tiene nuestro país ya consumado con ese 2.15, porque recordemos que hasta Tokio 2020, pues llegar a bajar de 2.15, bajar de 2.13, hacer récord nacional, era algo que era difícil de conseguir. Si bien logramos en Tokio, con Angie Orjuela, con Iván González, con el propio Jason Suárez, pues estar sobre 2.10 y sobre 2.29, actualmente también en una realidad nos hemos alejado en la línea suramericana. Sí, allá iba Jorge, precisamente, allá iba. En la línea suramericana estamos lejos porque en cuanto a marcas nacionales, así a grosso modo estamos, y me ayuda Jorge, estamos por debajo, recordemos, nuestro récord nacional de Jason Suárez es de 2.10.51. Estamos por debajo de Bolivia, un Garibay. Sí, correcto. 2.744. Estamos por debajo de Brasil con Daniel. Sí, 2.706. Estamos por debajo de Chile con Carlos Díaz. Sí, 2.10.26. Estamos por debajo de, no sé si estoy seguro si Ecuador. Bueno, con las damas sí estamos por debajo de Ecuador. Zamora de Uruguay. Bueno. Claro, Zamora, que acaba de hacer en Hamburgo el récord nacional sobre 2.10 también. 2.10.35. Sí, estamos por debajo de Uruguay. Entonces, en el ámbito suramericano sí nos están superando, eso hay que decirlo. Quiere decir que tenemos que exigirnos más, tenemos que correr por debajo de 2 horas 10, así de sencillo. Y hay otra cosa que siempre hay que evaluarla también, y es que estamos viajando a Europa, porque en Europa es donde están las grandes competencias, los mejores circuitos. Estamos viajando a Europa a buscar marcas y estamos haciendo marcas de 2.15. Recordemos, la marca de Sergio López es la mejor marca de la temporada para Colombia. Hasta el momento es la mejor marca, y usted lo decía fuera de cámara, Jorge tiene ese dato, es el mejor colombiano escalafonado, por supuesto, si es la mejor marca colombiana en esta temporada, es el mejor escalafonado en Sudamérica. Correcto, es el mejor colombiano en la actualidad, en maratón, en el área suramericana. Por marca, no solo por lo que consigue ese 2.15.15, sino porque desde luego no hay otro nacional que haya bajado de la misma. El siguiente que aparece en la lista es Gerard Giraldo del equipo Porvenir con 2.16.40, que lo consiguió también en Sevilla. En Sevilla. Y antes de pasar a lo que yo quiero decir del 2.15 y de las competencias, hablemos de Sevilla, para que recopilemos qué es lo que ha pasado en el maratón en esta temporada para Colombia. Hemos ido a buscar la marca de clasificación a Sevilla esta temporada. Fuimos con Iván González, que se retiró, ¿cierto? No, terminó con un 2.21.51. 2.21, que tuvo molestias musculares, sí. Con un Gerard que usted nos decía que terminó con 2.16. Correcto. ¿Cierto? Y Angie Orjuela. Y Angie Orjuela, que terminó con 2.31 o 2.32. 2.33.05. 2.33. Ahí lo de Sevilla. Y lo de Hamburgo, que ya pues lo hemos dicho varias veces acá en el programa, los dos retiros de Jason Suárez y de Andrés López, y el 2.15 de Sergio López. Por eso como el panorama en cuanto a lo que ha pasado esta temporada de maratón. Siga. Bueno, recordar lo de Madrid, porque también tenemos que meterlo, es maratonista, de hecho estuvo clasificado por marca a los Juegos Olímpicos de Río, hablo de Yesid Orjuela. Sí, cuando tuvo su problema de salud, Yesid. 2.24.59, y también debemos hablar de John Tello. John Tello, ese 2.17.41 en Caracas. Es que recordemos que tuvimos participación, él fue cuarto en el maratón de Caracas, que fue campeonato panamericano. 2.17 de John Tello, ¿no? Sí, señor. Y allá también ese maratón de Caracas estuvo también Ruby Creativa, que también fue quinta, si no estoy mal. Fue quinta con 2.46, no recuerdo muy bien la marca, no sé si la tengo. 2.45.52. 2.45.52, estaba cerquita del 2.46 entonces, efectivamente. Eso es el maratón que hemos tenido, la participación de los colombianos, entonces, en esta temporada 2023, pensando en la clasificación. En cuanto a la clasificación, también hay que decir que se puede clasificar por escalafón, ¿ya? Pero para clasificar por escalafón tenemos que tener marcas alrededor del 2.10, 2.12, para que nos dejen bien ubicados, y que cuando sumemos dos maratones podamos tener un buen escalafón. ¿Por qué por escalafón? Al 31 de enero, eso lo hemos dicho varias veces acá en Atletismo Fondo, pero vale la pena recordarlo, al 31 de enero de 2024 se va a hacer un corte. Los cupos son 80 cupos. Se hace un corte. Los 60 primeros que estén en ese momento clasificados por escalafón, 60,
independientemente de que hayan hecho o no la marca de 2:08:10 paraolímpicos, esos 60 primeros puestos se les va a respetar el cupo para los Juegos Olímpicos. O sea que el 31 de enero en adelante quedan 20 cupos disponibles y todos serán por marca. De ahí la importancia de buscar la marca de clasificación y de las oportunidades que nos quedan. Ya vamos a hablar de las oportunidades. Lo que quería contar era ese paréntesis que quiero hablar, de que estamos yendo a Europa y seguramente allá vamos a lograr mejores resultados, ni más faltaba, porque tenemos lote, porque tenemos pacer, porque tenemos mejor temperatura, porque tenemos mejor ambiente, mejores recorridos. No es un secreto eso y lo hemos demostrado. En Hamburgo se han hecho clasificaciones de Gerard Giraldo a los Juegos Olímpicos, récord nacional de Kelis Arias en Hamburgo. Tuvimos una buena participación en Maratón de Valencia también, por ahí en el 2020. O sea, hemos hecho cosas importantes en Europa, pero también hay que decir que hemos ido muchas veces a Europa a correr 2:15, ¿cierto? Ha pasado en Rotterdam, en Hamburgo, en otras ciudades, y aquí en Sudamérica también se ha corrido 2:15 los colombianos. Recientemente, nomás Jason Suárez ganó en Medellín con 2:15. John Tello, no estoy seguro si el año pasado o el antepasado, corrió 2:15 en Lima. O sea que aquí, y Pacheco de Perú corrió 2:8 en Lima. Daniel corrió 2:9, Daniel el brasileño corrió 2:9 en Lima. O sea que aquí en Sudamérica creo que también se puede correr por debajo de 2:15. Se podría intentar, ¿por qué no?, hacer un proceso para estar aquí, porque es que el viaje desgasta. Si usted no viaja con 8 días de anterioridad, no es fácil recuperarse, adaptarse al horario, a la alimentación, es bien complicado. Y eso pensando solo en el deportista, no estamos pensando en la inversión. Exactamente. Y que el deportista muchas veces viaja solo precisamente porque la inversión es altísima viajar a Europa. Y cuando viajan con un equipo multidisciplinario, pues seguramente van a ser muchas más posibilidades. No sé, son opiniones personales pensando en lo que se puede venir para la clasificación de los colombianos a los Juegos Olímpicos. Ya vamos a hablar precisamente de las posibilidades para los colombianos a los Juegos Olímpicos. ¿Qué nos queda? ¿Y quiénes podrían ser o quiénes han mostrado la posibilidad teniendo en cuenta el calendario que se viene en la temporada 2023 y, por supuesto, que pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hagamos una pausa en Atletismo Fondo y ya regresamos. El deporte, más que un juego, es una forma de vida que conecta emociones con ilusiones y metas por conquistar. Nuestros atletas, cuando sienten que ya no pueden más, se aferran a su anhelo de superación y perseverancia. Sacan fuerzas de donde no hay para demostrarle al mundo que pueden todo. Y así logran conectar a 50 millones de corazones con un mismo sueño. Claro, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano. Zapatillas. No importa la calidad del balón, ni el color de la camiseta, ni el estado de la cancha. No importa si juegas en la ciudad o en una vereda. Lo que importa son tus sueños y llenarlos de color para hacerlos realidad. Pinturas Tito Pavón, el color oficial del deporte colombiano. En el 2023, nuestras historias hacen historia. Hoy les tengo algo que les va a encantar. Todo lo que puedas imaginar, lo tenemos para ti. Amores que luchan contra todo. Viví a Horacio con una mujer. ¿Hasta cuándo voy a ser tu secreto? ¿Tú tienes otra mujer? Sí. También personajes que cuando caen... ¡Párese, mijo! ¡Así es la vida! Se levantan. ¡Hágale ver que los jurados no nos rendimos ante nada! Y hacen historia. ¡El hombre! ¡El líder de la carrera! ¡El Rigo! Y las historias de nuestra gente. Revisamos más noticias, atención. Seguiremos por todo el país. Esto apenas está comenzando. Cada mañana nos acompañamos. La mejor actitud y buena vibra. Nos conectamos porque las historias que se viven en familia son mejores. No, la verdad es que yo no me cambio por nadie. Esto es sabroso, papá. Amigos, no quiero más trauma, ¿sí? No, más trauma es difícil. Usted no me quita a mis sobrinos ni muerta. Y cuando tenemos invitados, se vuelven más divertidas. Lo amo, que es un viejo muy papacito. Nos llenan de orgullo. ¡Qué golazo! El mundo
mundo de los deportes reunido en un solo lugar. Se viene Colón, señoras y señores. De sabor. A cocinar, señores, a lo que vinieron. Bienvenidos a su segundo hogar. Lo que viene para ellos no tiene comparación. Seguiremos haciendo historia y será todo un reto. ¿Están listos? ¡Ya! Es que esto es el infierno. ¡Ay, quiero vender! Si contamos nuestras historias juntos, todo es posible. Porque en RCN, este 2023, Me sigue sorprendiendo. nuestras historias hacen historia. Regresamos aquí en Atletismo a Fondo para hablar de este tema que le apasiona tanto, por supuesto que a los atletas élite y a los aficionados, porque es el sueño de todos los aficionados correr maratón y pues que se emocionan cada vez que en un colombiano representando, puesto con la camiseta representando al país en las pruebas que ellos mismos hacen en cualquier carrera de calle, en un proceso de 10K, 15K, 21K, pensando en algún día cumplir el sueño de correr maratón. Y estamos hablando precisamente de los atletas colombianos viendo las posibilidades de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 24. Hacíamos un resumen de lo que había pasado en la temporada 2023, lo que pasó en Hamburgo, en Sevilla, en Caracas, en Guyana, en Madrid con Jessy Orjuela, en fin. Pero ahora vamos a ver qué nos queda. ¿Qué nos queda, Jorge, buscando esa posibilidad de clasificación? Hablábamos también de la posibilidad de que la clasificación se lograra por escalafón. Pero para tener escalafón teníamos que tener buenas marcas hoy. Y buenas marcas, estamos hablando de 2.10, 2.9, 2.12 máximo, pensaría yo, para ubicarnos bien en el escalafón mundial. En estos 60 primeros que se hace el corte el 31 de enero. Teniendo en cuenta que el escalafón para los colombianos ya se ve como lejano, hay que buscar la marca de clasificación, 2.8.10. A no ser que después del cierre de clasificación, que creo que es el 31 de mayo del 2024, no se complete el cupo de los 80, sino 78, y por universalidad, para que Colombia tenga un representante, Sudamérica tenga un representante más en los Juegos Olímpicos, se dé un cupo por universalidad a Colombia. Pero eso es muy difícil. Solo revisando el área suramericana, solo por revisar el área suramericana ya es muy difícil. Eso es muy difícil. Por eso, precisamente hay que buscar la posibilidad de hacer ese 2-8-10. Los atletas colombianos sueñan con hacerlo, han dicho que lo pueden hacer. Lo ha dicho Jason, lo ha dicho Iván, lo ha dicho Gerard, que lo van a intentar. ¿Qué nos queda, Jorge? Teniendo en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta esto. Julio, hay que tener en cuenta la decisión ya no depende solo del deportista, no solo del entrenador, depende de la liga, depende del Comité Olímpico y de la empresa privada. Así y es por las citas que vienen en el segundo semestre. Así es, vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se convirtieron, entre otras cosas, en una buena noticia para los maratonistas colombianos. Correcto. Porque generalmente, recordemos que Jason Suárez es el campeón de los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla. Normalmente los Juegos Centroamericanos y el Caribe se compite maratón. Para esta ocasión, los Juegos Centroamericanos y el Caribe de San Salvador se van a disputar en la distancia de media maratón. Y eso es bueno teniendo en cuenta el ajustado calendario. También tenemos mundial. Colombia no va a tener participantes en la competencia maratón en el campeonato mundial. Eso está claro. O sea, ya no vamos. Pero tenemos también, al final de la temporada de noviembre, los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Eso por un lado. Y tenemos también, un mes después, los Juegos Nacionales. Los Juegos Panamericanos, lo bueno de los Juegos Panamericanos es que arrancan los Juegos Panamericanos con la prueba de maratón, sin haber empezado el atletismo. Entonces hay una ventana ahí de unos 10, 15 días más de recuperación para los que quieran hacer maratón, tanto en Panamericanos como en Juegos Nacionales, pero eso me que no es fácil, porque es un mes de recuperación, que eso no lo hace normalmente un maratonista. No lo hace. Entonces hay que tener en cuenta eso, que tenemos Juegos Panamericanos y Juegos Nacionales. Lo hacía Juan Carlos Cardona, o lo hace, no sé. Lo hace Juan Carlos Cardona. Sí, pero bueno, entonces, ¿qué nos queda, Jorge? Posibilidades de clasificar maratón. Los maratones del segundo semestre, que hay posibilidades incluso de que algunos colombianos sean invitados a Berlín. ¿Por qué no? Puede ser. Berlín es un buen maratón para correr en septiembre. Correcto. Maratón de Valencia, que lo han corrido los colombianos en diciembre. Récord nacional. Allá fue el récord nacional de Iván González, del equipo Porvenir, y el de Angie, en Valencia. Pero hay que mirar el calendario, porque Valencia es en diciembre y Juegos Nacionales en diciembre. Ya empezaría a revisarse, pienso yo, qué pruebas o con qué prueba voy yo a Juegos Deportivos Nacionales para apuntarle a Valencia, porque desde mi punto de vista o desde la experiencia que hemos tenido en los últimos años, en el segundo semestre, Valencia, y pare de contar,
Podemos pensar nuevamente para el próximo año en Hamburgo, podemos volver a pensar en Sevilla, podemos volver a Tokio. pensar en otras maratones, ¿correcto? Tokio Pero también. para el segundo semestre, que nos haya ido bien, que hayamos conseguido resultados en maratón, Valencia. Sí, Valencia. Creo que Valencia es una ciudad donde se puede correr rápido, donde los colombianos han demostrado que se pueden correr. Allí clasificó Iván González a los Juegos Olímpicos, igual que Ángel Juela, los dos del equipo Porvenir. Y creo que se podría pensar en esa posibilidad, pero lo que dice Jorge es muy cierto. Siempre y cuando en los Juegos Nacionales hagan 5.000 y 10.000 y no hagan maratón. Sí, porque Eso ya depende de sus departamentos, depende de la planificación que se haga con el Comité Olímpico y con su respectiva liga. Eso sí, lo que usted decía es muy cierto. Valencia, paramos ahí. No sé, por ahí he escuchado que de pronto hay opciones de invitaciones a Berlín, que se corre rápido. Bueno. Pero ¿quién se la va a medir a Berlín teniendo en cuenta que tiene los Juegos para... Un atleta que tenga condiciones para ir a Berlín, seguramente que está en el listado del Comité Olímpico para ir a los Juegos Panamericanos. Completamente. Entonces ahí es donde viene lo que usted dice, la parte comercial con la parte institucional, ¿ya? Que es representar a Colombia en los Juegos Panamericanos. Vamos a ver qué pasa con Berlín, pero tenemos abierto Valencia. Ahora vamos al 2024. La clasificación se cierra en el mayo del 2024. Correcto. ¿Qué maratones tradicionalmente han competido los colombianos y que se conozcan que pueden ser una buena alternativa para los atletas colombianos buscando la marca de clasificación de 2.8.10? Ya los hemos nombrado. Sevilla, febrero. Febrero. Tokio, que es mayor, Sí, puede ser. meter, Lo digo por ser. Jason, sobre todo, porque Jason es de ASIS, el por maratón la es de marca, ASIS, correcto. es la marca de él, es un maratón que se puede correr rápido y podría ser invitado porque es su marca. Entonces sería Sevilla, sería Tokio y sería Hamburgo. Inicialmente Hamburgo, que acaba de pasar, y va a ser en abril. Entonces, febrero, marzo y abril. Esas tres opciones. Le podemos sumar una cuarta. ¿Rotterdam? Eso le iba a decir, donde hace varios años no vamos, pero donde logramos clasificación también a Juegos Olímpicos. Rotterdam. Pero hay que escoger porque es que Rotterdam creo que tiene una diferencia de 8 días entre Hamburgo y Rotterdam. Creo que Sí, hay una correcto, diferencia de 8 sí, días. está pegadito. Y en esa época de abril se hace también Boston y Londres. Boston, no porque las marcas allí no son válidas, a no ser que usted termine en el top 10 y le da cupo directo a los Juegos Olímpicos. Si termina en el top 10, independientemente de la marca. Pero allí las marcas no son válidas por el nivel de la carrera. Londres no es una maratón en el que los colombianos tradicionalmente corran ni que sean invitados. Recordemos que es una de las mayores. Entonces, que nos quedan esas 4 posibilidades. Lo que sí está claro, Jorge, es que es una única oportunidad. Sí. O sea, yo escojo una de estas maratones y es mi último cartucho para buscar esa clasificación. ¿Está usted de acuerdo en esa apreciación? Totalmente de acuerdo. Solo una pequeña acotación. Si bien en la actualidad los maratonistas colombianos no están al mismo nivel del área suramericana, mucho menos desde luego a nivel del mundo, es muy importante aclararle a los detractores que piensan o que escriben en las redes sociales, ahí, cuando Ronin Colombia publica que Sergio López se metió en la pomada, que ya se hizo. Señores, les recuerdo, Valencia 2020, se batió el récord nacional de Carlos Mario Grisales. A los pocos meses, Jason Suárez en Echende volvió y batió el récord nacional. Ángel Orjuela ha batido varias veces el récord nacional, hemos estado sobre 2.10, sobre 2.29, o sea, ya lo hemos hecho. No sigamos con la misma película de que no hay recambio. Sí hubo recambio, nos alejamos. Durante los últimos 2 años nos hemos alejado de la actualidad suramericana, pero sí hubo recambios. Los récords nacionales los tienen atletas que actualmente compiten. Eso es muy importante. Los récords nacionales están con atletas vigentes. Y en cuanto a participación a los Juegos Olímpicos, hemos tenido atletas en los Juegos Olímpicos en el último juego. Bueno, el primer atleta colombiano que estuvo en los Juegos Olímpicos, Jorge Perry Villati, en Los Ángeles, ¿cierto? Correcto. Y entre las mujeres, Iglandini, ¿no? Iglandini fue en Atlanta 96. 96. Desde entonces hemos tenido casi que todos los juegos, participación de los colombianos, solamente los últimos 3 juegos. Londres, tuvimos a Juan Carlos Cardona, Juan Carlos, Eric Abril, que hizo el récord nacional allá, el 2.33 en su momento en Londres. En esos juegos también estuvo Yolanda Caballero. Correcto. Después vino Río, que tuvo buena participación, porque en Río estuvieron entre los hombres Gerard Giraldo, Diego Colorado y Andrés Ruiz. Y entre las mujeres estuvo Kelly Arias y Angie Orjuela. Y Erika Abril también. 6 participaciones en Río, que estamos hablando de juegos recientes. Y en Tokio tuvimos, de porvenir estuvo Angie Orjuela, Jason Suárez, que en ese entonces pertenecía al equipo, y el propio Iván González, que se retiró.
Ok, ahí está. Hemos tenido participación de atletas. Y además, lo de Jason Suárez, recordemos que hace récord nacional con 2:10:51. El récord, le quita el récord nacional a Iván González, que lo había hecho recientemente en Valencia. Y la participación de Jason en los Olímpicos pues le dio la vuelta al mundo. O sea, ¿por qué nos castigamos? ¿Por qué nos tenemos castigamos? al mejor latino en la actualidad de los Juegos Olímpicos. Hasta que no se dé el pistoletazo inicial de París 2024, Jason Suárez, colombiano del Tolima, es el mejor latino en la maratón de los Juegos Olímpicos. Puesto 15. Eso no lo lograba Colombia desde la época de Carlos Grisales, que fue 11 en Atlanta 96, pero la marca de Jason en este caso fue mejor. Pero puesto 15, corriendo al lado de Kipchoge los 27 kilómetros, y cuando dijeron que se iba a reventar, nunca se reventó. Tuvo un problema por el kilómetro 35 por falta de hidratación, como lo contó recientemente, que fue lo que le pasó de hecho ahora en Hamburgo. No pudo coger la hidratación en el kilómetro 20 y se desbarató su cabeza, ahí se le acabó el maratón. Lo sufrió en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero terminó con una muy buena marca, una muy buena posición, y lo que usted dice, el mejor latino. Entonces, no nos demos tan duro, pensemos que hay cosas buenas, que está difícil clasificar a los Juegos Olímpicos, pero que no es imposible porque los maratonistas y los atletas colombianos están mostrando buenas cosas, y lo que dice Jorge, recalca Jorge, me parece importantísimo, los actuales récords nacionales lo tienen atletas vigentes. Eso está claro. Eso está claro. Y en cuanto a recambio, Sergio López acaba de hacer 2:15 y es un muchacho de 26 años, no es de 30 como los demás. Creo que sí, entonces hay un buen recambio. Y hay unos muchachos por ahí sub-20 que vienen haciendo un buen proceso y que a mí me gusta Pedro Marín, está Stephanie López. Esa niña tiene un porte, ella es corredora de obstáculos, recordista nacional y suramericana, sub-23, pero esa niña tiene un porte de maratonista impresionante y es recién salida de la categoría sub-20. Pedro Marín, representante de Colombia en el Campeonato Mundial de Cross Country, campeón nacional, ahorita va a estar en el Campeonato Suramericano sub-20. Creo que hay que esperar que el proceso se dé, porque es que queremos los resultados inmediatamente. Y así pasó también en el ciclismo. Nos desaparecimos, no había Lucho Herrera, no había Fabio Parra, pero nos olvidamos de que tuvimos a Víctor Hugo Peña, líder del Tour de Francia, nos olvidamos que tuvimos a Santiago Botero, campeón de la montaña del Tour de Francia, que fue tercero en el Tour de Francia, ¿no? Que fue campeón mundial. O sea, si no tenemos a 10, entonces decimos que no lo estamos haciendo bien. Y sí hay que esperar los procesos, y después tuvimos esta generación dorada del ciclismo, como la hemos tenido también en el atletismo. Entonces, que en atletismo a fondo hagamos analogías con el ciclismo, pero hay que hacerlas para que permítame para volver al maratón y para volver al atletismo, un dato que tampoco hemos tocado. Si bien en la actualidad la realidad es que Angie Orjuela es la mejor maratonista y es prácticamente la única maratonista con opciones de conseguir un registro de clasificación a París 2024, no porque lo diga Jorge Lozano, sino porque así lo dicen las estadísticas. O sea, así lo dice ese bajar de 2:30, ese haber hecho 2:33 en Sevilla. Hay un atleta que se encuentra en este momento ya saliendo de su maternidad y que fue y que es una gran opción, pensando en el primer semestre del próximo año. Lo demostró en su primer parto. Usted está hablando de Kelis Arias. Lo demostró en su primer parto. Ella salió, incluso corrió en Medellín estando embarazada, salió en su primer parto y después volvió con muy buenos registros. Se le escapó la clasificación en Holanda por muy poco a Kelis Arias, como por 30 segundos se escapó la clasificación a Kelis Arias para los Juegos Olímpicos saliendo de una maternidad. Y ella en cualquier momento nos puede sorprender. Claro. Hace un proceso de preparación, compite en Sevilla, compite en Hamburgo y se mete a los Juegos Olímpicos. No hay que descartar esa carta también. Y hablamos de nombres, o sea, hemos dicho, sí. No queremos descartar de pronto a muchos atletas que, pero no me nombró a mí. Mire, pero tenemos a los que ya hemos nombrado, a Iván González, Gerard Giraldo, no descarto a Mauricio González, Jason Suárez, John Tello, Jessy Orjuela. Entre las mujeres, usted nombra a Kelis Arias, Angie Orjuela. Pero también está Ruby Riativa, está Palmenia Agudelo. Palmenia Agudelo está mostrando cosas muy interesantes, lo demostró en el Campeonato Nacional en Bucaramanga de semifondo y fondo. Ahí se metió en el podio en los 10.000, en los 5.000. En los 10.000 tuvo que retirarse por una molestia. Pero creo que hay que mirar esas opciones. Y ahora pues sale esta opción de Sergio López también y Andrés López, que no tuvo un buen suceso, pues se tuvo que retirar por una molestia en un pie, pero recordemos que ella tiene una marca de 2:16. La hizo en Hamburgo el año pasado. Franklin Telles, que es una atleta que ya hizo debut en maratón en Medellín con 2:17 y también es otro de los que sueña para estar en los Juegos Olímpicos. En fin, esperemos que las buenas noticias lleguen para Colombia, paciencia, y tenemos fe de que vamos a tener maratonistas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso sí, la fe es lo último que se pierde y creemos en los deportistas, por lo que quiero recalcar, ya lo hicieron, se hizo en Valencia 2020, se hizo
en Chen de Holanda en el 2021. Los registros actuales los tiene Colombia, los tienen corredores que están actualmente corriendo. Vigentes, así es. Bueno, Jorge, terminamos entonces con esta parte del bloque de Hablemos de Maratón y no podemos dejar de lado, a pesar de que nos quedan muy pocos minutos para cerrar este programa, lo que viene para el atletismo colombiano. Los dos temas más importantes que vienen es el resurgir de la carrera de Duitama, la tradicional carrera de los Libertadores de Duitama, que el año pasado se retomó, pero en una fecha poco tradicional. Este año vuelve el 1 de mayo, el próximo lunes 1 de mayo, en Duitama, carrera de los Libertadores, que va a tener un muy buen lote de atletas élite colombianos. Los mejores fondistas van a estar allí. Por decir algunos nombres, creo que va a estar Lady Romero, Franklin Telles, Nicolás Herrera, que vuelve a competir, está haciendo un proceso de fortalecimiento. No estaba inactivo porque sí, estaba haciendo un proceso de fortalecimiento porque está pensando también en buscar cosas importantes en el segundo semestre. Nicolás Herrera, ellos de ASIS, Stephanie López de Porvenir también va a estar. Sí, señor. Va a estar Stephanie López. Creo que va a haber un lote, no sé si usted ha escuchado de otros nombres, pero va a haber un lote impresionante en los Libertadores, una de las carreras más tradicionales que creo que vamos a tener que estar allí y seguramente le vamos a estar dando información a ustedes aquí en Atletismo a Fondo. Y hay otro evento importante con 2 atletas colombianos que van a estar participando en un evento que ya se hace tradicional en el mundo, que es para ir a romper récords, y van a estar 2 atletas del equipo Porvenir. Jorge, le doy el paso para que usted nos hable aquí de Gerald Giraldo y de Mafe. Así es, estarán en Gerso, Alemania, en un evento orientado y organizado por Adidas, que es el patrocinador del equipo Porvenir. Ya el año pasado estuvimos allí con Iván González y con la propia María Fernanda Montoya, que logró registro personal sobre 1 hora 16 minutos. Repite María Fernanda Montoya, estará acompañándola Gerald Nicolás Giraldo, ambos en busca de mejorar sus registros personales. Como usted lo reseña, este evento es orientado y organizado en la casa de Adidas en Europa, que es Gerso, Alemania. Y allí se buscan batir récords personales, nacionales, continentales y mundiales. Participan en 5, en 10K en media maratón, aproximadamente 30 deportistas, y ese es el objetivo, Road to Record Race, bater récords en las diferentes, ya sean personales, nacionales o mundiales. Así es, Jorge. Esto es todo lo que tiene que ver con la agenda para que ustedes estén muy pendientes de Atletismo a Fondo. Recordemos que este programa ustedes lo pueden ver por el canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano. Lo compartiremos, por supuesto, por todas las redes sociales, @olímpicocol, y posteriormente lo haremos también en runningcolombia.com y en las redes sociales @running_al_piso_col. Hasta una próxima oportunidad. De nuevo, gracias, Jorge, por estar aquí en Atletismo a Fondo. Nos vemos en Atletismo a Fondo. Hasta pronto.